Libro cuarto. Melpómene, musa de la tragedia. Una vez que Darío pudo someter a Babilonia, decidió realizar su expedición contra los escitas, y como hemos podido apreciar, Heródoto habla de la historia de cada pueblo que se encuentra en litigio, así que los escitas no podían ser la excepción. De ellos se cuenta que fueron un pueblo nómada que gobernaron el norte de Asia, quienes se consideraban una de las naciones más recientes de todas. A aquellas tierras, antes desiertas, se presentó un hombre llamado Targiato, de quien se contaba fue hijo de Zeus y de una hija del río Borístenes. De aquella unión descendieron tres varones, Lipoxias, Arpoxias y el menor Coloxias. Reinando estos, se cuenta que cayeron del cielo cuatro objetos de oro, un arado, un yugo, una copa y una segur. Al ver los artefactos, el primero de los hermanos quiso tomarlos, pero enseguida las piezas comenzaron a arder. El segundo también lo intentó, y sucedió lo mismo, pero cuando el tercero quiso poseer el tesoro, éste se apagó. De modo que los dos hermanos concedieron el reino al menor. De ellos se formaron tres tribus, Aucatas, Catiaros y Traspiés, y que los griegos se encargaron de llamar escitas. Y además, un mito dice que Heracles llegó a pisar sus páramos, y que al quedarse dormido, la reina del lugar, mitad humana y mitad serpiente, le robó sus yeguas, que le devolvería si aceptaba tener hijos con ella. Heracles aceptó y dejó tres hijos, Agatirso el mayor, Gelono el segundo y Escita el menor, quienes se quedarían al mando de la ciudad si podían tender el arco de su padre y colocarse el talí, siendo el menor quien cumplió con la prueba y de él, se dice, descendieron los escitas. Eso es lo que se cuenta en el mito. De modo que desde Targiato, su primer rey, hasta la invasión de Darío pasaron 1000 años, y para ese entonces Heródoto afirma que nadie sabía qué existía más allá de sus tierras. Y después de que el mismo Heródoto nos presente una descripción detallada acerca de las costumbres y geografía de los escitas, vuelve a tomar el hilo del conflicto con Darío, quien, de acuerdo con el historiador, fue el primero en descubrir la mayor parte de Asia. Dirigiéndose hacia el Ponto Euxino, donde el persa intentaba someter a los hombres más fieros de la región, hombres que no construían ciudades ni murallas, que no vivían del arado, sino del ganado, que vivían en sus carros, que se ayudaban de sus abundantes ríos para sobrevivir. Artabano, hermano de Darío, le aconsejó que no realizara la expedición contra aquellos hombres, pues le parecían un pueblo difícil, y que no encontrarían la manera de vencerles. Pero Darío no prestó oídos al consejo de su hermano, y desde la ciudad de Susa tomó dirección hacia donde tenía fijado su objetivo. Llegó al Bósforo de Calcedonia, donde se había tendido un puente de barcas construido por Mandrocles de Samos, y desde las islas Cianeas contempló el Ponto Euxino, el cual observó con gran admiración porque resultaba una maravilla ante sus ojos. El número de sus hombres era de 700.000 efectivos, junto con 600 naves, de modo que Darío pudo cruzar a tierras europeas y pidió a sus auxiliares jonios, eolios y helespontios que tendieran un puente sobre el río Istro, mientras él continuaba su camino. Permaneciendo por 3 días en Tracia y llegando al río Tearo, de aguas saludables, dejó una inscripción que decía: las fuentes del río Tearo ofrecen el agua mejor y más bella de todos los ríos. A ellas llegó conduciendo su ejército contra los escitas el varón mejor y más bello de todos los hombres, Darío, hijo de Histaspes, rey de Persia y de todo el continente. Durante su recorrido, al primer pueblo que sometió fue al de los guerreros getas, quienes se consideraban inmortales y a los que el persa adhirió a su ejército. Después llegó al río Istro y pidió que se destruyeran los puentes que se habían construido. Pero el general Coes de Mitilene le sugirió al rey que no lo hiciera, puesto que les permitiría un seguro regreso después de enfrentar a los escitas, ya fuese que vencieran a sus contrincantes o bien que el propósito resultara un desastre. Darío le dio la razón, y le dio a los guardias del puente una cinta diciéndoles que por 60 días desataran cada jornada uno de sus nudos, y una vez que los desataran todos y no volviese, entonces podrían partir a su tierra, pero hasta entonces tenían que guardar su llegada. Al saber del avance de los enemigos, los escitas pidieron el apoyo de diversas tribus, pero no consiguieron su ayuda. Así que, sabiéndose en desventaja, no pretendieron entablar batalla en campo abierto, sino más bien huir de lugar en lugar para desgastar a las tropas rivales.
Los escitas se dividieron en tres grupos, uno dirigido por Escopacis, otro por Hidantirso y el último por Taxacis. La persecución se prolongó por un largo periodo, hasta que Darío le envió un mensaje a Hidantirso para decirle que si se sentía capaz de enfrentarlo lo hiciera, o de lo contrario que le ofreciera tierra y agua. Hidantirso contestó que no huía porque le tuviera miedo, sino porque su pueblo lo tenía por costumbre. Ellos no se aferraban a tener una tierra por ciudad, y por lo cual tener que perder la vida para defenderla. Lo único por lo que combatirían sería si violaba las tumbas de sus ancestros. Así que retaba a Darío a encontrarlas, y solo si lo hiciera le presentaría batalla. Además, no lo reconocían como soberano porque la esclavitud los llenaba de cólera. Asimismo, los escitas enviaron otro mensaje a Darío para pedirle que el persa enviara al rey de los escitas diversos regalos: un pájaro, un ratón, una rana y 5 flechas. Después de intentar descubrir el significado de la petición, Gobrias, uno de los 7 hombres nobles que derrotó a los magos, dijo: lo que en realidad significa dicho obsequio, persas, es: transfórmense en pájaros para volar, en ratones para meterse bajo tierra, o en ranas para echarse al agua, o de lo contrario, las flechas los traspasarán. Por otro lado, los escitas mandaron emisarios a los jonios, quienes se encargaban de custodiar el puente para pedirles que lo derribaran si es que pasaban los 60 días prometidos y no aparecía el rey. Con ello incluso podían conseguir su libertad. Los jonios aceptaron la propuesta. Y como Darío no encontraba la forma de someter a los escitas, prestó oídos al consejo de Gobrias, quien sugirió que era mejor emprender la vuelta antes de que sus aliados destruyeran precisamente los puentes, que se habían construido en el río Istro y en el Bósforo. Por consiguiente, dejaron en el campamento a los hombres que se encontraban más fatigados, y escaparon de noche. Al saberse traicionados, los que quedaron en el campamento se unieron a los escitas, y llegaron antes que Darío al río Istro, porque el rey y su ejército no conocían el camino de regreso. Sin embargo, no encontraron a los persas, ya que también ellos tomaron un rumbo diferente en la persecución. A duras penas, Darío y sus tropas encontraron el punto por el que debían regresar, pero ocurrió que encontraron destrozado el puente de Listro, por lo que mandó llamar a Histieo de Mitilene para que construyera un nuevo puente con naves, por el cual pudieron realizar la vuelta, y los escitas no dieron con ellos. Eso se cuenta en el libro cuarto sobre el conflicto entre persas y escitas, apartado que al final trata sobre sucesos entre Persia y Cirene, cuyo protagonista es Arcesilao, sección que carece de bastantes párrafos y que al paso del tiempo no nos pudieron llegar.